Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. COVID-19 cobra la vida del primer hondureño en el país. A 67 sube la cifra de infectados por coronavirus. Los 16 casos confirmados de hoy son originarios de Francisco Morazán. Una parte de la población sigue sin tomar en serio la magnitud de la tragedia que dejará el COVID-19 en Honduras. Hoy en la capital, hasta partidos de fútbol organizaron un grupo de jóvenes. Donald Trump acusa de narcoterrorismo al presidente Nicolás Maduro y ofrece $15 millones por la captura del mandatario venezolano. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, pueblo hondureño. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar. Estamos ya preparadas para llevar hasta sus hogares las noticias más importantes en el campo nacional e internacional. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada por Ivette Bulnes. ¿Qué tal, Ivette? Muy bien, Samantha. Muy buenas noches a nuestros televidentes que siempre están pendientes de 11 Noticias, emisión estelar. Les recordamos que pueden conectarse por Facebook Live y Radio Visión Honduras. De inmediato pasamos con la información, y es que el COVID-19 cobra la primera víctima mortal en el país. Se trata de un hombre de 60 años de edad, residente en Villanueva Cortés. La primera víctima mortal por coronavirus en el país es un hombre de 60 años de nombre Marcos Betanco, originario de la colonia Vista Hermosa del municipio de Villanueva Cortés, quien falleció después de estar 6 días ingresado en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. El hombre fue ingresado el pasado viernes al centro médico en estado crítico y con todos los síntomas de la mortal enfermedad. La muerte de un señor de 60 años procedente del municipio de Villanueva. Este paciente estaba hospitalizado en el Hospital Leonardo Martínez. Era un paciente cardiópata que ya estaba siendo manejado. Fue ingresado primero porque era cardiópata y entonces ya estaba siendo manejado por un proceso cardíaco. Y luego pues fue manejado y se le hizo pruebas durante su manejo por coronavirus y pues el día de ayer falleció. La víctima ya tenía patologías por cardiopatía y eso pudo abonar para que la mortal pandemia hiciera mella en su bajo sistema inmunológico y perdiera la batalla por la vida. Fue manejado inicialmente en una clínica privada porque él recibió un procedimiento por la parte de su cardiopatía. Pero tanto la clínica privada como los hospitales, nosotros hemos estado en reunión constante y con respecto a este caso, el caso fue manejado muy profesionalmente, tanto por la clínica privada como por el hospital. Incluso la muestra fue tomada en la clínica privada, no fue tomada en el hospital. Las autoridades no dieron mayores detalles de la víctima porque ya se tomaron todas las medidas preventivas en el cerco epidemiológico y así evitar la propagación en masa por COVID-19, que puede llegar a infectar a barrios y colonias enteras y traer más muertes de las estipuladas. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y este primer hondureño que perdió la batalla contra el coronavirus fue enterrado hoy. Nuestro compañero Fernando Arteaga nos amplía sobre esto. Tras que las autoridades de salud confirmaran el primer fallecido por COVID-19 en Cortés, ejecutaron los protocolos correspondientes del cuerpo, siendo trasladado desde el Hospital Leonardo Martínez y posteriormente, con disposiciones de los familiares, llevado hasta la capital del país, donde fue enterrado en una fosa común bajo la fuerte vigilancia y resguardo de la policía militar. La familia parece que los parientes tenían ya un sitio para enterrarlo allá, no es por protocolo, sino que ellos decidieron enterrarlo allá porque allá ya tenían todo listo. De acuerdo al protocolo por deceso por COVID-19, ya que se eligió el entierro sin velorio y no la cremación, el mismo se efectuó de inmediato y bajo la custodia de agentes policiales para que se cumpla dicha medida. Y el protocolo dice de que en primer lugar un paciente fallecido por COVID-19
se le da el permiso a los familiares para que sea visto su familiar, obviamente bien, pero bien protegido, ¿verdad? Todos y cada uno bien protegidos. Entiendo que ya se hizo eso. Se habló también al respecto de que se les va a dar permiso a ellos para que sea pues enterrado, pero se va a dar el seguimiento respectivo por parte de las autoridades. En ese sentido creo que lo va a acompañar autoridades de policía o militares o cuerpo de bomberos y para verificar realmente que se haga el procedimiento adecuado. Es importante recalcar que las zonas establecidas para llevar a un paciente con sintomatología de coronavirus están habilitadas en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, los macrodistritos ubicados en barrios Las Palmas y la colonia 6 de Mayo y el Colegio de Ingenieros Civiles. Este es un informe para 11 Noticias. Y Kerlin Díaz nos cuenta que el alcalde de Villanueva Cortés ha denunciado que las autoridades de salud no han mostrado interés en su municipio. El alcalde de Villanueva Cortés está preocupado por la primera muerte de coronavirus que se registra en su municipio, así como los 10 casos positivos que han dado a conocer las autoridades de la Secretaría de Salud en el país, a quienes pide mayor acción, ya que no se están dando abasto. Ha habido presencia policial y de policía militar también, pero necesitamos doblar el número de policía para tener un mejor control sobre la población. ¿Qué hace eso por parte de salud? Salud Pública por lo menos ya contrató personal y está dándole seguimiento a toda la información que le está proporcionando para el seguimiento de estos pacientes. Lógico, nunca es suficiente. Salud Pública en este momento que ha estado bastante limitado. Tenemos que hacerle un acompañamiento de otras instituciones como bomberos, Cruz Roja, policía, municipalidad para poder atender a la población. Desde el momento que dieron a conocer los primeros contagios durante el fin de semana, como autoridades municipales intervinieron las colonias afectadas, entre ellas Vista Hermosa. Que no hay en sí el diagnóstico laboratorial, porque la supervisión y el seguimiento de casos se está dando por Salud Pública, nosotros le estamos haciendo acompañamiento, hay toda una información georreferenciada al respecto. La dificultad que estamos teniendo es la movilidad de la población, es el problema que estamos teniendo. La Secretaría de Salud ya contrató personal que estarán en centros de acopio, lo que viene a dar un ligero respiro, pero también están pidiendo que las autoridades policiales les ayuden a controlar las entradas y salidas de las colonias con casos ya confirmados. Para 11 Noticias, Kerlin Díaz. Y según expertos, proyecciones catastróficas de muertes se esperan en el país debido al coronavirus. Las autoridades gubernamentales reflejaron que el epicentro del coronavirus está concentrado actualmente en la zona norte del país, donde además se registró el primer deceso en el departamento de Cortés. Sin embargo, el titular del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, manifestó que en 3 meses el número de fallecidos y de contagiados aumentará vertiginosamente en Honduras. El escenario que se viene es muchísimo más difícil de lo que ustedes están viendo en este momento. 1.200 personas fallecidas por esta situación, 75.000 personas contagiadas en los próximos 3 meses. Ya lo hemos repetido al cansancio. Cuando el cardenal dijo, por cada persona contagiada son 1.000 que se infectan, es un número fácil de encontrarlo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas vemos aquí? ¿Cuántas vamos a ir a nuestras casas hoy? Multiplíquelo. ¿Cuántas personas van al banco y recogen dinero? Entonces hay que hacer un equilibrio entre el abastecimiento en los hogares y la cantidad de casos que estamos viendo en cada una de las ciudades. Asimismo, expusieron que ante los señalamientos de un grupo de trabajadores de la maquila laborando en plena cuarentena en los municipios de Villanueva y Choloma, son los autorizados para confeccionar la indumentaria y mascarillas que proporcionan al personal médico de los hospitales públicos para atender a sospechosos o casos positivos de coronavirus. El uso de los protocolos para las empresas que están trabajando, tanto agrícolas como las que de alguna forma están produciendo los insumos médicos, como los que están trabajando en lo que es la farmacia, tienen que hacerlo de manera que al final puedan proteger la salud de los trabajadores y que no crean lo que es un ambiente que eventualmente pueda permitir que este virus se pueda propagar. También explicaron que las personas contagiadas no mueren exclusivamente por el coronavirus, sino debido a la complicación que este genera en enfermedades previas, como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, enfermedades respiratorias, entre otras de base. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
Y suman los casos positivos de COVID-19 en Honduras. Hoy se reportaron 16 más, todos identificados en Francisco Morazán. De inmediato, Fernando Arteaga nos brinda más información. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, amantes y televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Lamentablemente, los casos de coronavirus continúan aumentando en el país. Como usted lo decía, el doctor Francis Contreras, portavoz de SINAGER, ha confirmado hoy 16 nuevos casos de COVID-19, todos en el Distrito Central, Francisco Morazán. Informaba también que de todas estas personas que están confirmadas por COVID-19, que son 67, hay también de las cuales 6 se encuentran hospitalizadas y 4 en condiciones estables, además de 2 en la unidad de cuidados intensivos. El resto de contagiados se encuentran en autoaislamiento en sus hogares. Escuchemos al doctor Francis Contreras de SINAGER. Hoy, 26 de marzo de 2020, informamos que en las pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología resultaron positivos 16 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Por lo tanto, en estos momentos hay 67 hondureños confirmados con el virus en el país, además de una persona fallecida. Todos estos nuevos casos son residentes en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19, 6 se encuentran hospitalizados, de los cuales 4 en condiciones estables y 2 en la unidad de cuidados intensivos. El resto de los contagiados están en aislamiento domiciliario y son evaluados por el personal de salud. Reiteramos la importancia a toda la población a cumplir de manera consciente y disciplinada todas las medidas de contención tomadas por el gobierno de la República para salvaguardar la vida de la población. Bueno, el doctor Francis Contreras, quien informaba sobre estos nuevos 16 casos, son 67 en total, además de 6 personas hospitalizadas, 4 estables y 2 en cuidados intensivos. Lo que podemos informar, Ivette, a esta hora de la noche. Gracias al periodista Fernando Arteaga por esta amplia información acerca de la cadena. Son 16 los nuevos casos confirmados en el país. Y vamos ahora a presentarle la tabla, dando a conocer las cifras de los casos confirmados en Honduras. Tenemos 67 contagios confirmados en Francisco Morazán, se suman estos nuevos 16 que dan a 32 casos positivos en Francisco Morazán con 0 muertes. En Cortés, 23 casos positivos y la muerte que se dio hoy del hombre de 60 años residente en Villanueva Cortés. En Colón tenemos 6 casos positivos, Choluteca 2, Lloro 2, Atlántida 1 y Lempira 1. Como ustedes pueden ver pues en esta gráfica, ¿no? Hay más muertes que el que se ha registrado hoy en el departamento de Cortés. Pasamos ahora con el mapa que nos dice y nos especifica cuáles son las zonas geográficamente afectadas por el COVID-19. Cortés 23, Francisco Morazán 32, Colón 6, Choluteca 2, Lloro 2, Lempira 1 y Atlántida 1, que suman los 67 casos confirmados por las autoridades de gobierno. Y la representación en base al sexo, hasta el momento con la información que ha actualizado el gobierno, las mujeres 29 casos y los hombres 38 casos, punteando por supuesto el sexo masculino con estos 68 casos, que bueno, ahí se está incluyendo la persona que falleció hoy, este hombre de Villanueva Cortés. Continuamos con las informaciones, Ivette. Y es que hoy representantes de varias instituciones han trabajado en un plan operativo, esto para hacerle frente al COVID-19. Nos enlazamos con la periodista Kelly Olivera. Buenas noches, así es. Las autoridades de salud junto con representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y también del Colegio Médico de Honduras, así como la máxima autoridad de la OPS en el país, se han reunido por más de 6 horas este día en la capital
para iniciar un plan operativo para el combate del COVID-19. Vamos a escuchar a los representantes de cada una de estas instituciones. Se han dado varias ideas para la reorganización de los servicios de salud, de tal manera que el uso de los pocos servicios que tenemos de salud sea óptimo. Recursos humanos, recursos materiales, infraestructura, equipamiento. Entonces estamos trabajando en el cómo, va a ser en la siguiente reunión, pero ya hemos generado varias ideas. Trabajar de la mano con la cooperación internacional para armonizar las donaciones. De esta reunión sacamos como conclusión que tenemos que incorporar los otros sectores, tanto como la academia, los organismos de cooperación internacional, la empresa privada y sobre todo otros actores que están en la obligación, por supuesto, de incorporarse para trabajar y dar una respuesta oportuna a esta epidemia que realmente nos está afectando desde ya. La buena disposición de poner todo el recurso, todo lo que esté de parte del Colegio Médico para poder aportar todo lo que sea necesario a poder combatir y poder trabajar en forma conjunta, organizada y uniendo todos los esfuerzos para poder salir adelante con esta epidemia que tenemos encima. Eso constituye verdaderamente un paso que nos lleva más allá de estar a la defensiva, de pasar a la ofensiva en la lucha que hemos iniciado y que vamos a lograr finalmente. Queremos decir al mismo tiempo que en las próximas horas el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos se va a dirigir a los estados en la misma dirección de todos los temas que hemos abordado. Para el próximo lunes se espera otra reunión, pero durante el transcurso de la semana hasta llegar el lunes, pues ellos van a seguir aportando ideas para completar este plan operativo que es urgente para atacar o combatir esta epidemia del COVID-19. Regreso con ustedes, buenas noches. Buenas noches a nuestra compañera Kelly Olivera. Ojalá que estas ideas se puedan convertir en acciones puntuales que logren brindar una ayuda real a todos los hondureños que se puedan ver afectados ante esta pandemia. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial, pero le recordamos que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias, emisión estelar. Kimberly Espinosa nos da a conocer que los jóvenes y las mujeres siguen en la línea de fuego del coronavirus en el país. Los jóvenes y las mujeres encabezan la línea de fuego del COVID-19 en Honduras. Según investigadores, esta es una particularidad distinta a la zona del epicentro y sus razones pueden deberse a que el grupo más joven se cree inmune al contagio y en el caso de las féminas son en muchos de los casos el proveedor de sus hogares. Cada población es diferente también en términos genéticos y de su cultura. Pero sí, cuando hay descuido, cuando la gente no cree, yo sé que algunos al principio no creían que esta pandemia era real, ¿verdad? Pero sí es real y le puede afectar a cualquiera, no importa la edad, así que nadie se debe confiar y ahora que estamos en el pico de la epidemia es hora de hacer lo que se llama bajar la curva. Otros galenos señalan que podría ser que no existe respeto a la cuarentena y que lo más grave es que un joven puede contagiarse del virus, llevarlo a su casa, transmitirlo a los más longevos del hogar y demás integrantes, con desenlaces fatales como en Italia. Bueno, realmente la forma de transmisión exacta a través de la cual está ocurriendo la diseminación es a través de las gotitas de saliva hacia otra persona. Ante tal aceleración, médicos insisten que en la expansión del virus se evitará adoptando medidas de prevención. Pues en esos países la mayoría de la población son personas de la tercera edad. En nuestro caso, pues los jóvenes tenemos que salir a laborar, tenemos que salir el día a día para consumir nuestros ingresos. Y estas son las personas que están siendo afectados. Probablemente aquí las personas que más se estén cuidando son nuestras personas de tercera edad. Galenos insisten en su campaña de pedirle a la ciudadanía que si no tienen nada urgente que hacer en la calle, se queden en casa.
Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y según expertos, la curva de ascensos continuará en aumento. A raíz de los últimos datos que habrían al menos 52,000 personas infectadas en Honduras por COVID-19, autoridades de salud piden a la población quedarse en casa, ya que la exposición con personas contagiadas aumentará el número de casos de coronavirus en el país. Para evitar el contagio, la principal medida es estar en la casa, junto con la familia, cuidar la familia, tanto los niños, los abuelitos, sobre todo la población más vulnerable. Y yo me referí en alguna ocasión que si una persona infectada no toma las medidas precautorias, va, infecta a otra persona y esa va en cadena, infectando a los demás y puede llegar a infectar miles de personas, ¿verdad? El virus está esparcido a nivel nacional, por lo que médicos especialistas piden a los hondureños seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Tendremos más casos todos los días. Ojalá que las personas que desafortunadamente lleguen a perder la vida sean pocas. Estamos trabajando fuertemente en los hospitales y centros de salud, preparándonos para atender adecuadamente a estas personas, pero la epidemia no se va a detener, no vamos a desaparecerla, pero sí que podemos lograr mitigarla, contenerla, si seguimos las medidas, sobre todo de prevención. Por su parte, el sistema sanitario público continuará preparándose con la habilitación de camas para cuidados intensivos e intermedios, así como con la contratación y preparación de personal de salud. Nosotros como Hospital San Felipe entramos en el protocolo de manejo de este tipo de pacientes. Nosotros tenemos listo ya una unidad de, como ustedes pueden ver, un ala de 4 salas de 25 camas cada una. Tenemos 100 camas habilitadas ya en 4 salas, 25 y 25. Ya con el personal capacitado, hemos estado como en escuela capacitando a nuestro personal para sus medidas de bioseguridad, porque es importante también cuidar nuestro personal. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y se ha confirmado que en los lugares donde se han implementado cercos epidemiológicos en Tegucigalpa no se han dado más casos positivos. Sobre esto nos amplía René Amaya. Las zonas de la ciudad capital donde se reportaron los primeros casos del COVID-19 continúan bajo el control de las autoridades de seguridad del país, en la cual nadie entra y nadie sale. Esta medida hasta hoy ha dado los frutos. Luego de hacer varias pruebas, no se ha logrado encontrar más personas contagiadas. De esos casos no han salido más positivos. Quiere decir entonces que todos, si han presentado algún resfriado, están completamente en autoaislamiento. Lo importante es que de esa casa, del caso índice, solo ahí son 10 familias y de ahí salieron 8 positivos. Y al frente, que son otras familias, habían 2. Entonces todo ese cerquito está completamente controlado y garantizamos que por lo menos estos últimos 10 días no han salido de la caja y no hay más contacto directo con otras personas de la capital. Con la primera muerte registrada este día en la zona norte, significa el comienzo de otras muertes que vendrán. Es por ello que las autoridades epidemiológicas de la Secretaría de Salud siguen pidiéndole a los hondureños no salir de casa y si lo hacen, tomar todas las medidas fuera y dentro de sus hogares. Después en su casa, incluso ya está demostrado que el agua con ACE, diluido el ACE, ¿sí? Se sirve, digamos, yo me fumigo, cuando llego a mi casa, yo ya tengo una ropa especial que uso, ¿verdad? Ya la tengo como para de rutina, entonces yo me echo en mis zapatos, los zapatos los dejo afuera, no entro con mis zapatos, entro descalza. El ACE diluido en agua. El ACE diluido en agua. ¿No tienen paracloro, no tienen otro tipo de...? El ACE diluido con agua, el ACE bien diluido con agua y tienen un botecito así de esos que en spray les funciona perfectamente. De las más de 200 pruebas del COVID-19 realizado en el laboratorio de virología, hasta hoy apenas 15 han resultado positivas en la ciudad capital. Más de 70 se está a la espera de los resultados, mientras que los restantes han sido completamente negativos. René Amaya, 11 Noticias. Y continúa interna en el Hospital Escuela la paciente 0 de COVID-19, quien continúa en observación bajo todas las medidas sanitarias. Ella se encuentra estable y para descartar que haya superado la enfermedad, se le practicará una nueva prueba que de resultar negativa podría ir a su casa este fin de semana.
Así es, la paciente está estable, es una puérpera, ya prácticamente tiene una semana de haber tenido a su bebé. El bebé se encuentra muy bien, está en el Hospital María. La paciente pues igual la hemos seguido monitoreando, hemos estado tomando sus exámenes, la tenemos en tratamiento y estamos esperando unos resultados para valorar, pues si Dios quiere darle alta el fin de semana. La paciente está completamente normal y asintomática. Y a continuación damos lectura a una importante noticia transmitida a través de ON, nuestro portal de noticias de 11 Noticias. Damos lectura en este momento. Enfermera del Hospital Escuela podría ser la primera empleada del sector salud afectada por el COVID-19. Una profesional de enfermería llegó a las salas de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social de La Granja en busca de atención médica, ya que presentaba síntomas del coronavirus COVID-19. Ante su llegada, los galenos de ese centro asistencial determinaron realizarle una serie de análisis clínicos. Continuamos leyendo. Mientras se está a la espera de confirmar o descartar que se trate de un caso positivo de COVID-19, la ciudadana fue internada y puesta en cuarentena. Una de las principales preocupaciones es que esta persona llegó sin ninguna medida de bioseguridad y de confirmarse que se trata de un nuevo caso en el país, las consecuencias serían alarmantes. Cabe señalar que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social han sido varias las personas que han sido atendidas por presentar sospechas de estar infectadas por el mortal virus que ya ha cobrado casi 24,000 vidas a nivel mundial. La última actualización brindada por las autoridades nacionales reporta que hay un total de 52 casos, que hasta el momento, pues de última, hace algunas horas, las autoridades daban a conocer que son 67 los casos confirmados de COVID en el país y una persona fallecida, por supuesto que lo dimos a conocer, siendo de Cortés, en el departamento de mayor incidencia en ese momento, pero que ahora repuntea en Tegucigalpa la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19. Y el coronavirus mantiene atada toda la sociedad hondureña. La poca movilidad productiva que vive el país y la necesidad de mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19 tiene atada a la sociedad hondureña de forma peligrosa, ya que de no extremarse las medidas de prevención, el número de muertos podría ser dramático. Dos cosas nos están afectando como población, una es el pánico y otra la indiferencia. Y por ahí también la gente que quiere llevar agua a su propio molino con esta epidemia. Y me refiero a los que quieren tratar la epidemia de COVID, la pandemia de COVID-19 como un tema político. La situación llega a tal extremo que el pánico se ha apoderado de la población que corre y se aglomera en pulperías y supermercados haciendo sus compras, en farmacias adquiriendo medicamentos o en gasolineras comprando combustibles. Miren, nosotros hemos venido repitiendo esto desde hace 3 semanas y como bien hemos visto, ahora mismo la población está en dos bandos, en la que está en alarma, en la que está amenazada y la que es indiferente. Expertos definen que es necesario buscar válvulas de escape a la presión que se está sintiendo en la ciudadanía a fin de mejorar las condiciones humanas. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y una buena noticia para nuestros compatriotas en el extranjero. Hacemos de inmediato un contacto en vivo con nuestra compañera Iris Urbina. Sinajer ha anunciado que permitirá el ingreso de hondureños que se encuentran fuera del país. Los detalles con usted, Iris. Buenas noches. Buenas noches, Samantha, y fue a través de un comunicado que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo dio a conocer que se habilitarán los vuelos para que los hondureños puedan retornar al país. De inmediato detallamos lo que establece este comunicado, y es que a partir del domingo 29 de marzo del 2020 se habilita de manera temporal todo tipo de vuelos para el ingreso de hondureños que desean retornar al país en los aeropuertos Internacional Tocontín de Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Esta medida estará sujeta a suspensión de acuerdo a la evolución de la propagación mundial y nacional del COVID-19, que el hondureño que entre al territorio nacional por cualquier aeropuerto
o cualquier frontera deberá someterse a los protocolos de vigilancia epidemiológicos y autoaislamiento domiciliario o cualquier establecimiento que el Estado asigne para este fin durante 14 días que han sido determinados por la Secretaría de Salud. De igual forma deberán firmar una declaración jurada donde el hondureño que ingrese y que no cumpla con el autoaislamiento o cubrir los gastos médicos en los que incurra el gobierno y las personas con las que ha tenido contacto a su regreso y sean contagiados en caso de ser diagnosticados como positivo por COVID-19. Esta declaración es a título personal, excepto los padres, tutores o representantes que firmarán por los menores de edad. Y ante esta decisión de que estos vuelos queden habilitados para el retorno de estos hondureños, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, ha reaccionado y ha dicho que estas personas pueden cumplir este periodo de cuarentena en sus casas sin necesidad de ser trasladados a estos centros de aislamiento. La escuchamos. La cuarentena tiene que ser observada por las personas que entran al país, pero esta cuarentena no necesariamente tiene que realizarse en esos lugares que están dispuestos, que en realidad es penosa la forma en la que están, por ejemplo, y que se ha denunciado, que están hacinados y que están en condiciones realmente que no respetan la dignidad humana. Esas cuarentenas se pueden pasar perfectamente en la casa si las personas observan definitivamente las medidas de autoaislamiento en las casas, si tienen las condiciones adecuadas. Habrá quien diga que en su casa no puede porque tiene algunas otras personas que tienen riesgo. Esas personas perfectamente, si tienen los recursos, se pueden aislar en otros lugares en donde se pueda realizar un aislamiento adecuado. Importante mencionar que los vuelos para el ingreso de extranjeros continúa prohibido según lo que establece este comunicado. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches a nuestra compañera Iris Urbina. Estrictas medidas que han sido tomadas por SINAGER, pero que está dando la oportunidad de que los hondureños puedan retornar al país, y aunque sí se pudiera tomar la cuarentena en los hogares, hay que tomar en cuenta también que hay muchas personas que no los respetan y podrían salir a la calle a exponer a otras que se puedan encontrar en el camino. Así es, Samantha, y es que mientras nuestros compatriotas hondureños se encuentran felices por ingresar a su país, tal es el caso contrario de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran ellos felices por retornar a su país. Nuestra compañera Shirley Martínez nos amplía. Desde el 23 de marzo en el aeropuerto Ramón Villeda Morales se han estado programando vuelos para retornar a ciudadanos estadounidenses que quedaron varados en el país durante la cuarentena por el coronavirus. Sin embargo, según las restricciones oficiales por parte de las autoridades de salud y el propio gobierno, ningún vuelo debería de salir ni entrar en la terminal aérea, medida que no se cumplió a cabalidad. Otro de los factores es que mientras los viajeros llegaban al aeropuerto San Pedrano, el personal se ocupó únicamente de solicitar pasaporte y hoja extendida por parte de la embajada americana, siendo la única medida de prevención la mascarilla por escasos grupos que ingresaban con ella. Sin embargo, los grupos de personas eran abundantes y sin la distancia recomendada ni otra medida de bioseguridad para contrarrestar la enfermedad. Aunque en la página oficial de la Embajada Americana solo anunciaba vuelos programados en la terminal aérea San Pedrana, los mismos se efectuaron durante toda la semana, inclusive desde Roatán hacia los Estados Unidos, lo opuesto a lo que ocurre con los hondureños varados en Latinoamérica y Europa, que no tienen permitido bajo ninguna condición salir de estos países. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, y mañana en la revista de Hoy es tu día a las 11 de la mañana, escuche bien, se va a transmitir la indulgencia plenaria que realizará el Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. El Papa exhibirá el Santísimo Sacramento y se impartirá a todo el mundo la bendición Urbi et Orbi, a la que se agregará la posibilidad de recibir indulgencia plenaria. Es un hecho épico de importancia crucial con una bendición única que tendrá un efecto universal. Así que pendientes mañana en punto de las 11 de la mañana en la revista Hoy es tu día.
A una pausa comercial, pero ya volvemos en unos instantes. Continuamos informándole a través de 11 Noticias Emisión Estelar, y es que hoy bastantes personas de la tercera edad se volcaron a las instituciones bancarias. Veamos. Aunque algunos de ellos se mostraron temerosos de salir a las calles por el peligro que representa el coronavirus en el país, el cansancio por los años no fue impedimento para que este día centenares de personas de la tercera edad asistieran a los bancos. Algunos de ellos aseguraron que su jubilación y envío de remesas son su única forma de sobrevivencia, por lo que aprovecharon la oportunidad que se les dio en medio del toque de queda que prevalece en la capital como medida preventiva para que no se expanda el COVID-19, que ya deja una víctima mortal. Si no, yo solo tengo como unos 20 minutos de haber llegado. ¿Y con la debida precaución del caso? Claro que sí, porque ya uno de adulto mayor ya tiene que cuidarse más, porque ya las defensas, ya el sistema inmunológico ya de uno ya no lo tiene como antes, pues. Muchos jóvenes y adultos también acompañaron a sus parientes, ya que durante la jornada estuvieron expuestos a los rayos del sol, falta de agua y cansancio, por lo que debían estar atentos a su salud. A mi mamá que le estamos haciendo cola ahí. Estamos aquí aguantando un poquito de sol. ¿De aquí a vino? Bueno, hace poco venimos, sí. Hace una hora acabo de venir. ¿Es un sacrificio esto? Totalmente, un sacrificio. Por lo menos de aquí a las 4 o 3 de la tarde vamos a salir. Y vemos pues que se van a exponer bastante al sol. Imaginen dispuestos a este sol y cuánto falta para llegar allá. La atención a estas personas no se vio afectada con ningún tipo de incidentes y las autoridades del SINAGER continúan haciendo un llamado para proteger a esta parte de la población que es considerada vulnerable. Con imágenes de Alan Rodríguez, Gisela Calix, 11 Noticias. Y ahora Víctor Valladares nos da a conocer que la iniciativa privada propondrá posponer el pago de impuestos y tributos también municipales. Veamos la nota a continuación. La representación de la iniciativa privada del país ya tiene lista la propuesta que presentará al gobierno, donde se incluye en la solicitud de aprobar una prórroga en el pago de todo tipo de impuestos, tomando en cuenta que tanto la empresa como las personas naturales ya enfrentan serias dificultades para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Que hemos solicitado una extensión en el plazo para el pago y la presentación de nuestras obligaciones tributarias. No es que no se quiera pagar, sino que muchas veces o no se va a poder pagar en algunos casos, y por eso estamos pidiendo la reunión del Congreso Nacional para que le dé las herramientas necesarias al Servicio de Administración de Rentas, al Poder Ejecutivo, al presidente Hernández, para que se pueda establecer esta moratoria de algunos meses. De acuerdo a los directivos del Consejo Hondureño de la empresa privada, de momento la primera acción debe ser velar por la salud de los trabajadores y como segunda prioridad es lograr tenerles al día el pago de sus salarios. Y así se van presentando una gran cantidad de situaciones que creo yo que se tiene que buscar como una salida práctica, como una salida factible. Dicha propuesta forma parte de un paquete de acciones que la iniciativa privada ya discute con el gobierno con el fin de evitar cargos y multas de no poder cumplirse con el pago de los tributos, entre ellos el impuesto sobre la renta, cuya fecha máxima de pago es el 30 de abril. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y a continuación, nuestra noticia positiva del día. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Los cancilleres de Honduras, Lisandro Rosales, y de Nicaragua, Denis Moncada, acordaron este día una reunión para impulsar las acciones conjuntas en la frontera que ayuden a evitar la propagación del coronavirus. Esta reunión se llevó a cabo en el sector de Guasaule, punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua. Las delegaciones de ambos países acordaron reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria en sus dos puntos fronterizos. Honduras y Nicaragua han determinado trabajar de manera coordinada
en la administración del flujo de la migración y afinar mecanismos de intercambio de información para el control de la migración no regular. También establecer las condiciones para que el comercio entre las dos naciones no sea afectado. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Continuamos con las informaciones, dándole a conocer en temas internacionales que Estados Unidos enfrenta una crisis nunca antes vivida, esto por el coronavirus. Estados Unidos se convirtió este jueves en el país más afectado por el COVID-19, luego que se confirmaran más de 82,000 casos positivos. Previamente se encontraba en el tercer lugar en términos de propagación del mortal virus, después de China e Italia. En la nación norteamericana han fallecido 1,070 personas por esta enfermedad. El estado más afectado sigue siendo Nueva York, donde el virus acabó con la vida de 385 personas, mientras el total de casos positivos ascendió a 37,258. Este día el Senado aprobó un proyecto de ley de estímulo de $2 billones con el objetivo de impulsar la economía del país en medio de la crisis. Se destinarán $500,000 millones a las industrias más afectadas por la pandemia y una suma similar para realizar pagos directos de hasta $3,000 a las familias estadounidenses. Asimismo, incluye $350,000 millones en préstamos para pequeñas empresas, $250,000 serán para ayudar el desempleo y $75,000 millones para los hospitales. Entre tanto, varios hospitales neoyorquinos se declaran abrumados por los crecientes casos de COVID-19 y un 40% de la población del país está en cuarentena. Este es un informe para 11 Noticias. Y siempre en Estados Unidos, médicos evalúan suspender la resucitación de pacientes con COVID-19. Noticias de terror llegan desde los hospitales en Estados Unidos debido a que médicos ya evalúan la posibilidad de suspender los procedimientos estándares de resucitación a pacientes con COVID-19, esto para evitar el colapso en los hospitales. Según medios locales como el Washington Post, los galenos analizan las opciones a priorizar, reconociendo que algunos pacientes tienen más posibilidades de sobrevivir que otros. El director del área de cuidados intensivos en el Hospital de Chicago manifestó que es un tema que ya se ha conversado con familiares y estos son muy conscientes. No obstante, los médicos piden ayuda a los gobiernos para determinar la aplicación de la ley en estos casos. Cabe mencionar que dicha práctica se aplicó en el 2012 durante el huracán Sandy en Nueva York, debido a que los hospitales estaban saturados. Con más de 80,000 casos, el país de las barras y las estrellas es hoy el líder a nivel mundial por incidencias a causa del COVID-19, superando a China, el lugar donde todo comenzó. Este es un informe para 11 Noticias. Y la crisis se agrava en España porque fallan los aparatos de detención del COVID-19 y esto dispara los casos. Y resultó que esa partida ha devenido defectuosa, razón por la cual ha sido devuelta, tristemente defectuosa, y ha sido como procedía devuelta. El panorama que genera el COVID-19 en España se torna cada vez más oscuro. Esto a causa de la falta de insumos médicos que están dejando en evidencia el accionar tardío por parte de las autoridades, luego que estos compraran más de 600,000 tests de detención rápida a una empresa china y estos resultaran inservibles. El problema recae en que muchos pacientes positivos de coronavirus, al ser sometidos a los tests chinos, estos arrojaron un resultado contrario, ocasionando que dichas personas salieran y contagiaran a todo aquel con quien tuviesen contacto. La denuncia fue interpuesta por la Comunidad Sanitaria de Madrid, por lo que la Embajada de China en España se defendió asegurando que la empresa a la que le compraron los tests ni siquiera tiene licencia, al tiempo que catalogaron la situación como una completa guerra por hacerse con respiradores y material sanitario para los doctores. El resultado de esta crisis no es otro que en un aumento en los contagios, ya que España sigue siendo la segunda nación afectada en Europa con casi 60,000 casos confirmados y más de 7,000 muertos a causa de esta pandemia. Este fue un informe para 11 Noticias.
Y escuche bien, en Puerto Rico una mujer da positivo por coronavirus, pero no presenta ningún síntoma. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, veamos esta nota. Zairenit Caraballo Martínez es una de los 64 casos positivos en la isla hasta este jueves. La administradora de condominios enfrentó la condición por primera vez cuando su novio se contagió. Este terminó en el hospital y recuperó, al extremo que fue dado de alta y enviado a su casa. Sin embargo, llamaron a Zaira para hacerle la prueba del COVID-19 y ahí se enteró que estaba contagiada. La prueba y pues, tristemente salió positivo a coronavirus. ¿Cuándo te hicieron la prueba, Zaira? La prueba me la hicieron este lunes pasado. Ok, este lunes. ¿Y el resultado te lo dieron cuándo? Martes por la noche. ¿No presentas ninguno de los síntomas del coronavirus? Ninguno. Yo no he tenido fiebre, no he tenido tos, no he tenido diarrea, vómito, no estoy asfixiada, nada. Yo estoy como un día normal, o sea, no he tenido ninguno. Y tú me dices que haces aeróbicos todos los días. Yo estoy haciendo todos los días 1 hora 20 minutos de aeróbicos. De esta forma, Zaira es uno de los casos que no presenta síntomas. No está enferma, pero puede contagiar a otros al estar contaminada con el virus. Las autoridades ya se comunicaron con 3 personas que tuvieron contacto con ella en un periodo delicado para contagiarse. Las mismas están siendo monitoreadas. Sin embargo, lo más que le pesa a Zaira es el rechazo de la gente. Es por esto que recomienda a las personas que se orienten, que busquen información, que se cuiden, pero que a la vez sean solidarios. Zaira y su pareja son muestras de cómo la realidad del COVID-19 puede afectar a cualquiera. En su caso, el final es muy diferente, pues él recuperó satisfactoriamente y ella no tiene síntomas. Sin embargo, no es el mismo relato para todos y las cifras de muertes a nivel internacional son preocupantes. Por eso, cuídese. Y siempre en temas internacionales le contamos que en Ecuador una fábrica que produce bebidas alcohólicas dejó de trabajar en el rubro para poder iniciar a hacer gel antibacterial. La crisis sanitaria que vive el país y el ánimo de colaborar en estos momentos llevó a la empresa de licores Shumir a cambiar su línea de producción. Hoy su prioridad es generar la mayor cantidad de gel antibacterial. Sus 60 años de producir licores están suspendidos, porque primero es la salud. Actualmente estamos dedicándonos a la elaboración de alcohol antiséptico para cubrir esta emergencia a nivel nacional. Debido a esto se paralizó las líneas de refrescos, de agua, de licores para cubrir esta demanda, por la escasez lo que existe hoy en día en el Ecuador. La planta luce vacía. De los 200 empleados que habitualmente están aquí, hoy apenas hay 50, que se dedican exclusivamente a producir líquido antibacterial. Primero lo hicieron para sus empleados, pero después esa iniciativa terminó convirtiéndose en su actividad principal. Al inicio comenzamos con unidades debajo de 5.000 unidades por debajo de cada presentación. Actualmente estamos ya superando las 15.000 unidades. Al igual que el resto del país, no saben cuándo puedan volver a sus actividades normales. Pero ahora eso no es lo primordial, sino continuar aportando en lo que se pueda a controlar la expansión de un virus que crece en el país y va dejando dolor y muerte a su paso. Y mientras en el país ya hay un muerto por COVID-19, 67 casos confirmados y una predicción de que el virus se continúe propagando, escuche bien, vecinos de la colonia La Vetaria de la capital se muestran desentendidos de la crisis que está pasando Honduras y el mundo. Y es que en horas de la tarde las cámaras de 11 Noticias captaron imágenes sorprendentes. Alrededor de unas 50 personas jugando fútbol en el campo de ese sector, como que si el toque de queda absoluto y la cuarentena fueran más bien días de vacaciones o feriados para entretenerse. Esta actitud solo demuestra la irresponsabilidad en algunos capitalinos que no son conscientes de las consecuencias de la letal enfermedad, a pesar de que en medios de comunicación, también en redes sociales, los llamados de atención son permanentes para que las personas se queden en casa. Y precisamente ante la irresponsabilidad de algunos, muchas personas a través de la internet han dejado ver su malestar por estos que no acatan las medidas de aislamiento para evitar el COVID-19. La estupidez humana no tiene límites y lo peor de todo
es que en situaciones tan graves brota de una manera... Y no me olvido de vosotros, mongoles. ¿Qué coño hacéis en la calle? Mensajes como estos se han dejado ver en las diferentes plataformas digitales. Personas visiblemente molestas reaccionan ante la negación de las personas de quedarse en sus casas. Quédate en casa. Quédate en casa es la manera mucho más inteligente que ninguna otra. Que estoy viendo barbaridades. Gente arrasando en los supermercados, sin pensar en los demás, en serio. O sea, ¿sois personas o sois monos? No todos acatan las medidas de quedarse en casa y esto provoca el malestar en algunas personas. No, si no lo quieres hacer por los demás, hazlo por ti. Hostia. Es que no seas tonto, colega. Que solo son 15 tristes días. Paren y quédense en casa. Hazlo por quien te dé la gana. Hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana. Pero quédate en tu casa. Que entendáis que os quedéis en vuestras casas. Tan difícil es que entendáis que os quedéis en vuestras casas, que no podemos salir. Es tiempo de tomar distancia. Es tiempo de quedarse en casa. Para 11 Noticias, Judith Bellino. ¿Qué hacéis en la calle, panda de desgraciados? ¿Que os vais a pillar con coronavirus ese? ¿Que sois mongo o qué os pasa? Haced lo que queráis. Pero por favor, quedaros en vuestra puta casa. Bien, y es que ese es el llamado que están haciendo los españoles y por supuesto los hondureños a todos nuestros compatriotas y a nivel internacional que se queden en casa. Recuerden que mañana en la revista de Hoy es tu día en punto de las 11 de la mañana se va a transmitir la indulgencia plenaria que realizará el Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. El Papa exhibirá el Santísimo Sacramento y se impartirá a todo el mundo la bendición Urbi et Orbi, a la que se agregará la posibilidad de recibir indulgencia plenaria. Es un hecho épico de importancia crucial con una bendición única que tendrá un efecto universal. Mañana en punto de las 11 de la mañana en la revista Hoy es tu día. Continuamos informándoles a través de 11 Noticias, emisión estelar, y es que Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía General de Estados Unidos presentó cargos criminales en contra del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y adicionalmente, según señaló el fiscal general William Barr, durante una comparecencia ante la prensa, Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones a quien ayude con la captura del mandatario. Además, se ofrece recompensa de $10 millones por 4 funcionarios militares cercanos al chavismo y quienes han ocupado puestos de confianza en el gobierno. Se trata de Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal. Estos dos últimos habrían dado su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Otros funcionarios chavistas también presentan cargos ante la justicia estadounidense, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, además de otros 7 funcionarios. Explicó Barr que la cúpula del gobierno en disputa acusada colaboró con el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida por sus siglas FARC, usando la palabra textual, por inundar a Estados Unidos de cocaína. Las acusaciones se realizaron de forma simultánea en la Corte Sur de Nueva York para Maduro, Cabello, El Aissami, Alcalá y Carvajal. En la Corte de Washington, D.C., se acusa al general Padrino López y la Fiscalía de Florida al jefe del Tribunal Supremo. Entre tanto, el gobierno en disputa no tardó en reaccionar. Su canciller Jorge Arreaza tildó de miserables, vulgares e infundadas las acusaciones en contra de los funcionarios chavistas. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para 11 Noticias. Muchas gracias, Sofía. Definitivamente esto pone todavía más caliente la relación que hay entre estos dos países. Volvemos a temas de nación. Lamentablemente, a pesar del toque de queda, continúan las muertes en el país. En pleno toque de queda en la capital,
De al menos 20 impactos de bala fueron asesinadas 2 personas, las cuales fueron dejadas completamente desnudas. Se trata de una señora de 89 años y un hombre del cual se desconoce su edad. El hecho sangriento se registró esta mañana en la colonia Soto de Comayagüela. Según testigos de la tragedia, las víctimas no eran residentes en la zona y los habrían raptado en otro sector, y luego desconocidos perpetraron el doble crimen. La mujer fue identificada únicamente como Dora. Los cuerpos de los occisos aún permanecen en la morgue del Ministerio Público sin ser reclamados por sus parientes. Por otra parte, la policía aún no ha detenido a nadie como sospechoso del doble asesinato. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar. Les recordamos que nos sintonicen punto de las 5:50 en 11 Noticias, emisión primera hora. Así concluimos, pero los invitamos a continuar disfrutando de la programación de Canal 11. Ya se viene Ismael Mondragón con todas las noticias deportivas. Buenas noches. Buenas noches.